El mes de Ilul es mes de piedad, mes de otorgar, mes de milagros. De vez en cuando veo en mis sueños que estoy en un frío sifo, que estoy horas y horas en pies, con espanto. Estoy flaco porque hay días que no como ni bebo un sorbo de agua. Estoy con miles de esclavos judíos esperando al oficial SS que nos va a tomar la alma. Súbito me viene una voz. Perique, no te desesperes. Un día te vas a ir a una ciudad nueva, te vas a hacer un buen escribano y vas a escribir libros, libros y libros. ¿Qué dices tú vos? Ahora no es hora de oír consejos. Esta manera empieza la pieza de la vida de Efraín Kishon, que la tuvimos un Purim atrás unos cuantos años. Esta vida nos dio una buena visión, que en verdad hay Dios en los cielos. Si tienes vidas de vivir, hay milagros maravillosos. El director de esta pieza era Izet Bana. Izet, con sus ideas fantásticas, fundó una escena maravillosa sin tener posibilidad. El lugar era chico, la escena no era profesional, mas tenía una azlajá que la gente corrían para venir a aquel bodrumico. Izet la escena la hizo en dos. En una parte, una amiga tomó el rolo de Efraín Kishon, Leila Aluf Medina, y otra, un reporter, Mary Ovadia. Valorosamente a todas las dos las pedimos muy presto, gané de bueno que tengan. En la otra parte de la escena, un paliacho, Barocas, con dos dados bien grandes que representaban el destino. El reporter le demandaba demandas a Kishon y Kishon le contaba su vida. En contando su vida, yo animaba su mansebez y su destino. Efraín Kishon nació en el año 1924 en Hungría, Budapest. Su familia lo engrandecieron completamente como un magyar. No le permitieron mismo que hable yiddish. Solo por ojo de la gente le hicieron bar mitzvah. Él se acodraba unos cuantos verbos de la oración. Vayar shetehale olam betzedek ubemishpat ubechesed uberachamim. De donde podía saber que esta oración le iba a salvar la vida y le iba a probar que es judío cuando quiso fuir a Palestina. En el año 1937, el gobierno húngaro quitó una ley que los elevos judíos no deben de participar a las ceremonias oficiales y como estas, muchas leyes contra los judíos. Después los tomaron a los campos de labor. Perique, en el campo, se encontra con un escribano y competente del yugo satranch. Se empezó y se hizo maestro arriba del satranch. ¿De dónde podía saber que este yugo que se empezó iba a ser el milagro de salvarse del campo de concentración que estaba? Curto, queridos lectores, una vida muy difícil, con hostilidad, con espanto de morir, con hambrientura y con fugas. Perique fuyó de Checoslovaquia con una maona. La maona tomaba 500 personas. Ellos eran casi 3,000. Un viaje muy difícil y muy fuerte. En fin, un hermoso día del mes de mayo, arribó al puerto Haifa. Abashó o no abashó, el asistente de la Sochnut le demandó: ¿Cómo te llamas? Perique. ¿Perique? ¿Cómo te nombres esto? Tú te llamas Efraín. ¿De qué alcuña sos? Kishonet. Kishon. De ahora en adelante, tú te llamas Efraín Kishon. Así nació el escribano que conocemos muy bien, Efraín Kishon. Efraín, primeros tiempos, vivió en un kibutz. Empezó a escribir en húngaro la vida de los Olim Hadashim con chacaicas y con humor. Después que se empezó en ivrit, empezó a escribir en ivrit.
Cuando le demandaban de qué escribes las vidas no famosas con risas y con chacaicas, él le respondía: en todos los escribanos de risas siempre hay una tristeza en sus corazones. Escribió muchos libros, por seguro el más popular es Salah Shapati, shehiano, que se jugó casi 50 veces en el local de Osman Bey del Dostluk. Siempre tendremos milagros buenos, Shana Tova, Metuka.